Catedral de la Fe, en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Y para mí, como siempre, es un honor y un privilegio compartir con ustedes todos los martes nuestro programa Discipulado, redescubriendo las enseñanzas del Mesías. En una ocasión, un muy famoso predicador afroamericano, y muchos lo conocen, y especialmente los predicadores y los pastores, T.D. Jakes. T.D. Jakes, hace varios años, muchos años, dijo en una ocasión: todo pastor necesita tener por lo menos un mentor que sea rabino. Un mentor que sea rabino o alguien que le ayude a entender la otra parte o el otro lado de la moneda, como decimos, o la otra parte del contexto de la escritura, ya que en la preparación más común de todos los pastores cristianos, la base es una base histórica, pero sumamente teológica, y no necesariamente la teología o el pensamiento cultural, espiritual y religioso que compartía los profetas del antiguo Israel, y mucho menos nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Así que por eso es que siempre digo que el reto de todo pastor, de todo predicador, son dos cosas. Número uno, estudiar el contexto. Y contexto, vamos a hablar de contexto. La ecuación comprende el lenguaje original, las variantes del lenguaje a través de la historia. Número dos, historia, ¿ok? Y entendiendo que la Biblia no es ni un libro de idiomas, ni un libro de historia, pero es importante porque queremos entender la base sobre la cual está fluyendo la narrativa. ¿Sí? Toda traducción, hermano, a menos que tú estudies la Biblia en hebreo y en griego y las variantes del hebreo, créeme, hermano, si no lo sabe, no lo domina el lenguaje y necesita depender de traducciones, entienda, en toda traducción tiene interpretación. ¿Okay? Toda traducción tiene algún grado de interpretación. Y especialmente cuando leemos nuestras Biblias en español, donde pasa por número uno el filtro de el hebreo al griego. De el griego entonces hay varios filtros más todavía. Sin pensar, hermano, el latín, el alemán, las diferentes formas de inglés, diferentes formas de castellano, español, y sin considerar las escuelas de interpretación y las influencias helénicas de hace 325 años antes de Cristo. Así que si alguien necesita el Espíritu Santo, somos nosotros que no sabemos hebreo, que no sabemos el griego, pero tenemos acceso a fuentes que nos ayudan y nos apoyan un poco en el proceso de entender de forma objetiva el mensaje que está en las Escrituras. Todos tenemos que aceptar algo, hermano, que no sabemos las cosas como lo debemos de saber. Y no hay actitud más sabia, hermano, que el de reconocer que tenemos dos oídos y una boca, ¿ok? Y que nosotros tenemos que siempre darle crédito, hermano, a aquellas cosas que desconocemos. Y estudiar, y orar, y pedirle a Dios que nos guíe. Si es que nuestra actitud de siervo es la de conocer y descubrir la voluntad de nuestro amo, porque lo que queremos no es tener la razón, lo que queremos es saber qué Él espera de nosotros y nosotros servirle, porque la gloria le pertenece al Padre. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza
Y esta enseñanza posiblemente lo que va a hacer es que va a contestar una gran pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa Cristo? El fin de la ley, o el fin de la ley es Cristo. Y esta enseñanza, si usted está conmigo en Facebook, muchos de ustedes me están escuchando a través del 97.7 FM. Y si tiene la oportunidad, ¿okay? No quiero que estés manejando con la computadora y el teléfono a la misma vez mientras estás conduciendo, ¿ok? Mientras usted tenga la oportunidad, si está en tu casa o estás tranquilo, estacionado por ahí, puede ir a Facebook y tienes tres alternativas. Puedes ir a Catedral de la Fe, Puerto Rico. Puedes ir a Walter Agosto o Pastor Walter Agosto. Y ahí va a tener entonces la bendición de poder ver imágenes de un PowerPoint que voy a estar compartiendo. No obstante, si simplemente estás guiando, nos está escuchando a través de 97.7 FM, bienvenido como siempre todos los martes a este tu programa y rápidamente comenzamos con nuestro tema. Yeshua, el fin de la ley. ¿Qué significa Romanos 10:4 en contexto? Jóvenes, lo más importante, el reto de todo pastor es estudiar en contexto y enseñar en contexto. Así que comencemos. La revista Christianity Today del mes de octubre de 2018 trae una serie de artículos y específicamente me refiero a un artículo de un pastor predicador, Andy Stanley, perdón. Y en su artículo que estuve estudiando y leyendo, en inglés, Jesus ended the Old Testament once and for all. En español, Jesús terminó el antiguo pacto de una vez por todas. ¿Okay? Y lo que estamos viendo aquí, hermano, es la interpretación popular y más común de un verso que aparece en el capítulo 10 de Romanos, el verso 4. Una de las cosas uno de los horrores que nosotros cometemos es que mientras le decimos a la gente y señalamos que están sacando un texto fuera de contexto, lo estamos haciendo, ¿ok? Entonces, cuando vamos a estudiar la Biblia, las Escrituras, tenemos que considerar ciertos pasos, lo que yo amo, pasos 101 en una interpretación responsable. Y es lo siguiente, el texto, leerlo dentro del capítulo. Así que tú comienzas a leer un texto y une ese texto con los versos que vienen antes y después. Y vas a ver cómo ella comienza a cobrar sentido. Si no te tiene mucho sentido, pues entonces lee todo el capítulo. Si no tiene mucho sentido, pues entonces lee toda la carta. Y esos son los pasos, hermano, básicos, sin tener que ir al griego ni al hebreo y a otros libros, estudiar el texto dentro del cuerpo de esa carta o de ese libro. Ahora, hay otras partes de la escritura que nos ofrecen retos mayores, porque incluyen instrucciones de la Torá que posiblemente tiene que ver con las fiestas, posiblemente tiene que ver con el templo, posiblemente tiene que ver con la mente religiosa del primer siglo, donde estamos viendo a los fariseos junto con los saduceos pensando y no todo el mundo sabe manejar esta situación que viene a ser muchas veces el contexto de muchas de los evangelios, especialmente los evangelios. Pero como 101 le estoy diciendo, pues esto le ayuda a ver el texto y los versos anteriores y después el capítulo completo o toda la carta. Sumamente importante. Ahora, muchas veces nosotros estamos en nuestra única insistencia de continuar, ¿verdad? Haciendo que todo el mundo se convenza de lo que uno cree y de lo que uno piensa. Y entendemos, nosotros los seres humanos somos así, defendemos lo que pensamos propio, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando somos maestros y estudiantes de la escritura, tenemos que asumir otra actitud. Porque la Biblia, la escritura, no son nuestras, es la palabra del que nos envió.
¿ok? Así que nos conviene a nosotros una actitud de humildad, pero a la misma vez de diligencia en auditar nuestro sistema de creencia y auditar cómo es que estamos nosotros llegando a las conclusiones. Romanos capítulo 10, verso 4 es uno de los versos que la gente llega a conclusiones muy rápido, sin considerar el contexto, sin considerar la audiencia de Roma, sin considerar, hermano, todo el capítulo y sin considerar el lenguaje original, en este caso el griego. Romanos capítulo 10, verso 4 cita como usted me va a escuchar, porque lo voy a leer. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cuando vemos este verso en el griego, vemos que la palabra fin es la palabra telos. Es la palabra telos. Y es lo que, si usted me está viendo por Facebook Live, lo estamos presentando tanto en español como el transcrito en el griego. Ahora, la Biblia de estudio de New King James Version, escuche esto bien, utiliza la palabra fin como cumplimiento. Es decir, Cristo cumplió todos los requisitos de la ley o obedeció la ley, ¿ok? También puede significar esta palabra fin, además de cumplimiento en el sentido de corresponder con la obediencia esperada, también significa meta, es decir, que Cristo fue el objetivo o la meta de la ley, y es lo que nosotros vamos a estar ampliando y enseñando en esta noche. De hecho, el hecho de que la palabra telos, ¿verdad? Además de cumplimiento, signifique esto, meta u objetivo, lo confirma en el texto de 1 Timoteo, en el capítulo 1, verso 5, cuando dice, ahora el telos del mandamiento es el amor, o sea, el propósito o el objetivo, la intención final del mandamiento es el amor. Así que cuando leemos Romanos 10:4 y vemos que el texto literalmente dice Cristo es el fin de la ley, no es que Cristo está dando por terminado o por anulado la ley de Dios, sino que Cristo es la meta, es el objetivo de la ley. Ahora, esto es sumamente importante que entendamos que el Antiguo Testamento, ¿verdad? O la Torá o el Pentateuco, su objetivo, su fin sea Cristo. Porque en el primer siglo, desde Pedro hasta Pablo, utilizaron las escrituras, que para el primer siglo literalmente es lo que en el hebreo se conoce el Tanaj, que es el Pentateuco, los profetas y lo que se llama los escritos, donde conocemos los sapiensales y demás. Cuando Pablo y en Timoteo y nuestro Señor Jesucristo, especialmente como en Lucas, dice la palabra escrito, acuérdate, hermano, que los escritos más antiguos son los de Pablo, y entonces entra Marcos y demás, y ninguno de estos estaban escritos. Así que, ¿cuáles eran los escritos? ¿Cuál era la Biblia? Pues definitivamente lo que conocemos hoy día nosotros, pues la gente le dice el Nuevo Testamento, la Biblia hebrea, o lo que se llama el Tanaj. El Tanaj, que es desde Génesis hasta Malaquías. Así que el propósito, hermano, de este Antiguo Testamento o de esta Biblia hebrea o el Tanaj, o lo que se llama los escritos, o lo que se llama el Pentateuco o Moisés, el propósito, según el apóstol Pablo, en el verso 4 del capítulo 10 de Romanos, el propósito es el de mostrar al ungido, el de mostrar al Mesías. Si nosotros hacemos una declaración teológica que sin darnos cuenta tienen una implicación legal, ¿ok? Literalmente estamos poniendo, hermano, en peligro la fuente que vamos a utilizar y que se utilizó en el primer siglo para validar a Jesús de Nazaret o Yeshua como el Mesías.
Es bien importante, hermano, porque a veces, muchas veces, cosas que establecemos como nuestro sistema de creencia, sin darnos cuenta, comienza a anular cosas que hemos enseñado como que es verdad. Vamos a considerar lo siguiente. Por ejemplo, el camino de Emaús. Lucas capítulo 24, verso 25. Entonces, él, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, el Mesías, entonces él dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo, o sea que el ungido, o sea que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ahora, quiero mencionar algunas cosas, aunque en otra enseñanza les prometo que lo vamos a ampliar. Cuando hablamos acerca de que el Mesías o Cristo iba a sufrir y después entrar en su gloria, tenemos que entender que en la cruz, lo que estamos viendo es cómo nuestro Señor, Yeshua el Mesías, Jesucristo el Señor, está literalmente exhibiendo nuestra vergüenza sobre su cuerpo, nuestra vergüenza, porque nosotros cuando pecamos, la Biblia dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que por cuanto todos pecamos, en vez de darle gloria a Dios con nuestro estilo de vida, estamos trayendo vergüenza a Dios con nuestro estilo de vida. Esto es algo muy interesante, hermano, porque honor y vergüenza, escuchen bien, honor y vergüenza, hermano, es una distinción de las antiguas civilizaciones y especialmente del primer siglo y el área del Mediterráneo donde está el apóstol Pablo ministrando. Ahora, cuando vemos que Yeshua dice que Él entra en su gloria, lo que estamos hablando es que en la cruz lo que estamos viendo es Yeshua llevando nuestra vergüenza que nosotros generamos con nuestra desobediencia, le causamos vergüenza al Padre. Pero en la resurrección, ahora Yeshua exhibe el honor, porque el Padre lo honra. ¿Ok? Ahora ese honor, Yeshua, nuestro Señor, lo comparte con todos aquellos que creen que Él es el Mesías. Y ahí está, hermano. Ese honor está ahí esperando por nosotros, porque lo vamos a recibir en la resurrección. ¿Ok? Ahora, continuamos con Lucas capítulo 24, verso 27. Y aquí es donde viene lo más intenso de esta noche. Palabra de nuestro Señor. Entonces, Él dice, y comenzando desde Moisés, este es el narrador, ¿verdad? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba lo que la Escritura decían de Él. Lo que decían de Él. Ahora, estamos viendo aquí la Biblia en tres partes. Número 1, Moisés. Número 2, los profetas. Número 3, los escritos. ¿Ok? Moisés es lo que se le dice al Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se llama la Torá. Acuérdate que Torá es una palabra hebrea que literalmente significa las instrucciones. Instrucciones que incluyen ordenanza, incluyen mandamientos, incluyen decretos, etc. ¿Okay? Los profetas, que ya ustedes lo conocen, que son los mayores y los menores. Y los escritos que incluyen los salmos, que incluyen proverbios, Eclesiastés, etc. Esto es bien importante, hermano, porque ahora nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, le está diciendo a estos dos discípulos que la ley, o sea, Moisés, la Torá, el Pentateuco, los Nevi'im, que son los profetas, los Ketubim, que son los escritos, que todos tenían en sus escritos evidencias que se podían utilizar para confirmar que Él es el Mesías. Ahora bien, vamos a concentrarnos en solamente una de las tres partes de
de esta escritura en la Torá, o lo que aparece aquí en Lucas diciendo como Moisés. Acuérdate que decir Moisés, Pentateuco, la Torá es lo mismo. Hechos capítulo 17. Estamos viendo que el apóstol Pablo está haciendo lo mismo. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Acuérdate que tanto nuestro Señor, los profetas, los discípulos, los apóstoles, primer siglo, se congregaban en el día que se establecía por el mandamiento número 4, que es el Shabbat. Ahora, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarando, escucha esto bien, y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo, o sea, que el ungido, o sea, que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, Yeshua, a quien yo anuncio, es el Mesías o es el ungido. Así que, mire qué interesante, hermano. Lucas capítulo 24, Yeshua está diciendo que la ley, la Torá, el Pentateuco, la ley, la Torá, el Pentateuco, Moisés, habla de él. Y entonces, Pablo, en el capítulo 17 de los Hechos, no solamente dice de que habla de Yeshua, sino que Pablo está utilizando los escritos para validar, para explicar, para confirmar que Yeshua es el ungido, que Yeshua es el Mesías. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Están utilizando la Torá, los escritos, están utilizándolo para demostrar que Yeshua era el Mesías. Ahora podemos entender, ya vimos el análisis etimológico, donde la palabra fin no quiere decir terminado, sino objetivo, propósito. Ahora nos hace sentido definitivamente. Romanos 10:4, exactamente lo que quiere decir es que el objetivo de las escrituras es demostrar quién es el ungido. ¿Ok? Así que el objetivo, la meta de la ley es Cristo. O sea, la meta, el objetivo de la Torah es el ungido, demostrar quién es el ungido. Así que no hay, hermano, ninguna forma de nosotros establecer que de alguna forma la muerte, la predicación o la resurrección de Yeshua el Mesías, de Jesucristo, tenía la intención de anular, minimizar o hacer desaparecer o declarar no vigente los mandamientos de su propio Padre, sino que en un error etimológico de traducción, junto en la traducción, interpretación, donde se piensa que la aplicación de la palabra telos significa terminación. Acuérdate, hermano, y esto es algo que nosotros enseñamos en nuestra congregación esta semana, el efecto de Marción, y esto después lo vamos a estar explicando, donde Marción introduce el concepto de Antiguo Testamento a la hora de referirse a lo que Cristo se refirió como Moisés y Pablo se refirió como las Escrituras. Ninguno de ellos decía Antiguo Testamento. Aunque yo digo Antiguo Testamento porque como que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Pero si vamos a hablar de la nomenclatura en contexto, en la nomenclatura en contexto no se usó la palabra Antiguo Testamento, sino los escritos, porque es la palabra de Dios, ¿ok? No fue luego del primer siglo que comenzó a desarrollarse este pensamiento de que de alguna forma u otra el Antiguo Testamento o la palabra que ellos usaban como la palabra de Dios, de repente iba a tener algún efecto de transformación en una religión que no reconocía la importancia de obedecer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios que estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Y su intención era el de hacer que todo el mundo regresara, se arrepintiera y regresara a la obediencia al Padre. Así que, amados, la semana que viene vamos a continuar este tema. Espero que le haya agradado, espero que le haya ayudado, por lo menos, a entender
lo que significa realmente Romanos 10:4, que no quiere decir que se acabó la ley, sino que el propósito de la ley es revelar al ungido, ¿ok? A Cristo. Así que, amado, será hasta el próximo martes. Gracias por estar conmigo. Dios te bendiga y te guarde. Acuérdate que la salvación es por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Shalom. Gracias por sintonizarnos en